¿Sabía usted que el contar con una educación deficiente no necesariamente es porque no tenga aptitudes suficientes o que tenga problemas de aprendizaje, sino porque podría tener capacidades extraordinarias, como el ser un niño genio? La situación es que en ambos casos se confunden y se puede tratar equivocadamente, pero ¿cómo se puede sacar el mejor provecho a un niño que tiene capacidades extraordinarias con un alto nivel intelectual? Hoy nos acompaña la psicóloga Cristina Balinotti y la maestra Jennifer Roy, amigas de Levántate Ya. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias. Para ver justamente estos dos puntos. Hoy se cumple justamente, curiosamente, el natalicio de uno de los genios más grandes de la historia moderna, que es Albert Einstein. Se dice que él tenía problemas de aprendizaje. Empiezo con nuestra querida Cristina. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo se diagnostica a un niño genio, por llamarlo así, o con estas actitudes extraordinarias? Bueno, existen dos maneras. Un chico que es hiperactivo, un chico que se aburre en clase, que tiene problemas con la autoridad, puede llegar a ser un chico genio. Es decir, hay que llevarlo a hacer con un psicólogo test, que se llaman psicométricos, para que el chico pueda ser detectado. Otro de los casos es cuando hay precocidad en el aprendizaje. Cuando leen rápido, particularmente en el cálculo, calculan rápido, hay que sospechar que realmente tiene digamos, un nivel de inteligencia muy grande. Ahora bien, el chico genio necesita, para desarrollarse, porque no es solo con que tenga estabilidad y sea realmente muy inteligente, sino que necesita el ambiente motivador, ¿no? Es decir, los padres que lo motiven, que lo pongan en el camino de esa especialidad que eligió, si le gustan las matemáticas, ponerle buenos maestros, ¿verdad? Y también tiene que ver la personalidad, porque hay muchos genios que han quedado en el camino, ¿no? ¿Por qué? Porque no han tenido esta persistència, perseverancia, consistencia de luchar contra los molinos de viento, que es lo que lleva a una persona a ser exitosa. Es decir, que con que ser muy inteligente no es suficiente. Claro. Sí. Jennifer, por ejemplo, hablando de estos problemas o adaptación de personalidad, tú como maestra los puedes ver. ¿Necesariamente quien tiene esa diferencia de personalidad o esa rebeldía puede ser un genio o cómo los puedes detectar en un salón de clases? Bueno, como dice Cristina, si no se le lleva un plan de estudio que sea provocativo para ellos, puede que se aburren. Hay ciertas cosas que se pueden ver en un niño, igual que un niño que tenga deficiencia, en un niño que pueda ser superdotado, que tenga un nivel de procesar conceptos muy abstractos, muy rápido. Todas esas son observaciones que debe de tener una maestra en cuenta y tomar en cuenta y de nuevo comunicarlo con los padres y con una psicóloga o una consejera para asegurar que el niño reciba el plan que le haga falta. A veces como padres nos sentimos incluso agredidos, ¿no? De que nos digan, su hijo es diferente, su hijo no pone atención y no quiere aprender porque dice que ya lo sabe y vamos a regañarlos en vez de pensar que a lo mejor tiene una condición diferente. ¿Cómo podemos encaminarlos para que no se vuelva a la larga un problema? Porque muchos también dirían, mi hijo es un genio. No, pero si no lo tratas con el camino adecuado, claro, puede ser un problema. ¿Cómo evitamos que sea un problema? Bueno, por ejemplo, Mozart, el caso de Mozart, era un chico que era un genio, sí, con una capacidad rápida de aprendizaje, pero lo que tenía, y es lo que los padres tenemos que favorecer en un caso así, es, por ejemplo, un mentor, un maestro que le dio una excelente educación musical. Es decir, y hubo una gran motivación. Es decir, pero las mejores obras de Mozart, por ejemplo, la escribió después cerca de los 20 años. ¿Por qué? Porque fue todo un proceso, ¿no?, en el cual ese genio fue ayudado con una educación adecuada. Cosa que por ahí Hansen de chico no tuvo. Y por eso fue mal alumno, inclusive a los 17 años en la Universidad Politécnica de Suiza falló su examen de ingreso. Es decir, hay una serie de cositas que hay que tener en cuenta. ¿Puede haber factores físicos o de estructura? Porque yo escuché alguna vez de Mozart, Mozart empezó a tocar el piano creo que antes de los 8 años. Pero, a los 5, sí. Pero decían que había una deformidad, eso no lo sé, en su cráneo, que podía ser alguna parte de la explicación de su genialidad. Hay una mayor densidad de las zonas de la corteza cerebral relacionadas con el pensamiento, sin duda, en las personas geniales. Son cerebros distintos. Son cerebros diferentes, pero en donde están más desarrolladas las áreas del pensamiento, como ella decía, abstracto. ¿Qué quiere decir el pensamiento abstracto? Bueno, poder hacer cálculos matemáticos. Y rapidito, Jennifer, perdón, cuando tienen un coeficiente intelectual muy alto, pero tienen problemas de conducta, ¿cómo se les puede encaminar en clase? Bueno, de nuevo, como dice Cristina, es con una maestra motivadora, con un plan de estudio más avanzado para ese niño. Hay programas también en el sistema escolar público que hay clases especiales para estos niños, igual que hay clases especiales para niños con deficiencia. Perfecto. Hay esos programas para niños superdotados. Muchísimas gracias. Pues muy interesante, muchísimas Muchas gracias. gracias. Y vamos a esta curiosidad. Regresamos.